que damos paso a María Ángeles Millán Callado, que va a hablar sobre la aplicación de un nuevo sistema de radiografía y tomografía del CNA en muestras de patrimonio cultural. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Como ha dicho, soy María Ángeles Millán Callado, soy investigadora predoctoral en el Centro Nacional de Aceleradores y en la Universidad de Sevilla. Y quiero contaros un poquito este sistema que hemos implantado recientemente desde el CNA y con apoyo de los departamentos de la Universidad de Sevilla. Quería empezar con una breve introducción, hablando de que la radiografía en general es una técnica de imagen no invasiva en la que utilizamos la atenuación de una fuente de radiación pasando una muestra para estudiar su estructura interna. Normalmente cuando hablamos de radiografía pensamos en rayos X, pero en realidad cualquier tipo de radiación puede ser utilizada como sonda. Por ejemplo, aquí tenemos distintas imágenes en las que sí que se están utilizando los rayos X convencionales, pero también podemos hacer imagen con neutrones, protones de alta energía, incluso con rayos cósmicos. Al final, cada tipo de radiación interactúa de manera diferente con la muestra, lo que nos permite ver diferentes aspectos dentro de una misma imagen. Por ejemplo, en el caso de los fotones, que sean los rayos X y los rayos gamma, interactúan principalmente con los electrones de la corteza atómica. Eso hace que su probabilidad de interacción esté relacionada directamente con el número atómico, es decir, con la densidad del material. Por eso, elementos ligeros, como el hidrógeno, son prácticamente transparentes al paso de la radiación porque apenas tienen electrones con los que interactuar, mientras que elementos muy pesados como el plomo con muchos electrones atenúan la radiación electromagnética. El caso de los neutrones es diferente, su interacción no es con la corteza electrónica, sino con el núcleo atómico, por lo que no depende de esa densidad. Así conseguimos que elementos ligeros como el boro den alto contraste en las imágenes de radiografía con neutrones, mientras elementos pesados como el plomo son prácticamente transparentes. Además, al no tener esa dependencia con la densidad, podemos encontrar contraste entre elementos que están juntos en la tabla periódica, por lo que serían prácticamente indistinguibles con técnicas convencionales. Esto hace que los neutrones sean un excelente complemento a las técnicas de radiografía convencionales. Paso ahora un poco a contar lo que hemos hecho en este campo desde nuestro grupo. Primero, introducir el CNA. El CNA es el Centro Nacional de Aceleradores, está en la isla de la Cartuja, en Sevilla, y es una instalación científico-técnica singular, multidisciplinar y abierta a usuarios externos. Tiene diferentes instalaciones y laboratorios, incluyendo 3 aceleradores de partículas, y 3 de estos laboratorios pueden ser utilizados para hacer imagen. Uno de ellos sería el laboratorio de fluorescencia, donde tenemos un tubo de rayos X para poder hacer radiografía convencional. Un laboratorio de irradiación de electrónica de alta intensidad que realmente está orientado para la irradiación de electrónica con fines aeroespaciales, pero nosotros podemos utilizarlo para hacer gammagrafía. Y por último, la fuente de neutrones hispanos, que es la primera fuente de neutrones basada en acelerador de España y que podemos utilizarla para hacer imagen con neutrones rápidos y térmicos. Para hacer imagen tenemos 2 cámaras que llamamos cariñosamente Irma y Ofelia por los personajes de Mortadelo y Filemón. Irma es pequeña, compacta, tiene lectura rápida, pero tiene peor calidad de imagen y produce una ligera distorsión de barril. Mientras que Ofelia es más pesada, voluminosa, es más lenta en la descarga, pero da imágenes de mucha mejor calidad y además no produce distorsiones. Utilizamos una y otra en función del contexto. Pero ambas funcionan exactamente de la misma manera. Las 2 cámaras tienen en la entrada, no sé si se acepta, sí, un filtro que tiene un conversor para la radiación, que interactúe mucho con esa radiación, mezclado con un material que sea centellador. Este filtro lo tenemos que cambiar en función de qué técnica de imagen queramos utilizar. Cuando pasa la radiación, interactúa con el conversor y produce fotones de centelleo que están en el rango visible. Un espejo a 90 grados lo proyecta con un CCD y de esa manera producimos la imagen. Voy a enseñaros algunos de los resultados que hemos hecho con las diferentes fuentes en las primeras pruebas de concepto. Estas serían las pruebas que hicimos con 2 muestras para los rayos X y rayos gamma, y estas serían nuestras imágenes. Y estas serían imágenes con neutrones rápidos y térmicos. Aquí quiero detenerme un poco para señalar cómo gracias a los neutrones podemos ver elementos ligeros como son el agua bajo blindajes metálicos, o en este caso estas letras que están hechas con una impresora de 3D, son plástico, tienen solo medio centímetro de espesor y las podemos ver debajo de 5 centímetros de plomo. Perdón. Lo primero que queremos hacer es caracterizar cuál es la calidad de nuestras imágenes, porque a fin de cuentas ninguno de estos laboratorios se pensó para hacer imagen, sino que estamos intentando explotar algo que ya tenía el centro para utilizarlo con una aplicación diferente. Para caracterizar la calidad de nuestra imagen utilizamos el Edge Spread Function, Line Spread Function Method. No voy a entrar en detalle, simplemente se trata de ver el perfil de luminosidad en el CCD que da cuando hacemos la radiografía en un borde, en un perfil afilado, porque al derivar esta función escalón obtenemos una gaussiana cuya anchura a mitad de altura es un indicador de nuestra resolución espacial.
Sin entrar en mucho, lo que conseguimos es que con nuestro sistema para rayos X y rayos gamma conseguimos una resolución de en torno a los 800 micras, y para neutrones térmicos resoluciones submilimétricas, y para neutrones rápidos una resolución de en torno a 1 milímetro, 1,5 milímetros. Pero ¿por qué vamos a molestarnos en hacer radiografías con neutrones rápidos cuando tenemos mucha mejor resolución con los neutrones térmicos? Pues la clave está en el rango de penetración. Por ejemplo, en esta muestra se trata de una lata llena de arena de sílice en la que hemos metido objetos pequeños por el medio. Con neutrones térmicos no seríamos capaces de penetrar la muestra y, por lo tanto, no podríamos ver los objetos interiores, pero con los neutrones rápidos conseguimos ver los objetos y las posiciones relativas. Al final no se trata tanto de la calidad de imagen como que gracias a esta técnica podemos ver muestras que serían inabordables con cualquier otro tipo de imagen. Pero ahora lo que nos interesa es cómo creemos que estas técnicas pueden ayudar a patrimonio cultural. Nuestra primera idea fue hacer pruebas con mock, con dummies, de casos reales de estudio que pudieran ser interesantes, que tuvieran una dificultad que nosotros podríamos intentar ayudar a resolver. Uno de ellos fue el tesoro del Zaudín, que es esta colección de ánforas romanas en las que algunas de ellas están selladas todavía, y la dificultad del estudio reside en ver el interior de las ánforas que están cerradas de manera no invasiva. Para simular esta especie de muestra, lo que hicimos fue llenar una maceta de barro de más o menos unos espesores similares a los que tienen las vasijas, llenarlos con monedas y otros objetos para tener diferentes materiales y formas dentro de la composición interna. Analizamos esta muestra, con nuestros tipos de radiación y, bueno, como esperábamos, que era lo que queríamos ver, es que con rayos X, que sería la técnica convencional, no conseguiríamos ver el interior de las vasijas. Sin embargo, conseguimos ver el interior tanto con los neutrones rápidos como con la imagen gamma. Como podéis ver, la imagen gamma tiene mucha mejor calidad, está un poco oscura por la luminosidad, pero en general podemos ver los perfiles individuales de las monedas e incluso podríamos medir esos perfiles. Pero gracias a los neutrones rápidos podemos ver que hay más cosas en esta muestra aparte de monedas, por ejemplo, ese frasco de cristal. Aquí quiero resaltar la potencia del centro, en que en realidad lo que podemos hacer es estudiar una misma muestra con distintos tipos de imagen que son complementarias entre sí para tener una imagen global de lo que está ocurriendo dentro. Otro caso de estudio que quisimos emular fue el del tesoro del carambolo, en concreto el collar. Aquí la dificultad reside en cómo se produjo la unión entre esta cadena gruesa y las cadenas finas dentro del eslabón de oro central, porque nos impide ver dentro con rayos X. Para emular este tesoro lo que hicimos fue utilizar cadenas modernas envueltas en una lámina de 3 milímetros de plomo. De nuevo lo probamos con los distintos tipos de radiación y conseguimos ver el interior y cómo se distribuyen las cadenas entre ellas, tanto con la imagen gamma como con la imagen de neutrones térmicos. Todas estas muestras un poco de dummy, de jugar en el laboratorio, son muy interesantes porque nos dan una idea de hasta dónde podemos llegar con este sistema, pero también tuvimos la oportunidad, gracias a la colaboración con el Palacio Arzobispal, de probar nuestro sistema de imagen en muestras de patrimonio cultural reales. Esta es, por ejemplo, una imagen de rayos X hecha en el propio Palacio, por lo que no hubo que desplazar la muestra en un cuadro de Zurbarán. Y esta sería otra, también hecha en el propio Palacio, de una escultura de Montañés. Aquí, por ejemplo, quiero destacar que la zona del libro está muy dañada, la policromía en la imagen está muy dañada en la página del libro, pero gracias a los rayos X podemos ver el texto que habría debajo de la capa que está dañada, que posiblemente sea con una pintura en base metálica, posiblemente pan de oro. Otra de las colaboraciones que conseguimos fue con el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que fue el análisis de la cabeza y la mano del efebo de bronce de los efebos de Pedro Abad. Esta muestra es especialmente interesante porque al ser bronce y ser grueso ni podemos verla con rayos X ni podemos meterla en un TAC, ya que produce reflexiones y aberraciones en la imagen que nos impide ver la imagen real. Esta vez la estudiamos con rayos gamma y conseguimos encontrar detalles de, por ejemplo, esta pérdida de densidad en el cuello, una pequeña figura helicoidal en la cabeza que indica a lo mejor la posición del bebedero y cómo el candelabro, porque eran unas esculturas que contenían candelabros, estaba insertado en la mano de la figura. Por último, quiero señalar, que ya voy mal de tiempo, que hemos añadido al sistema la posibilidad de hacer tomografías con cualquiera de las fuentes de radiación. Estas serían las primeras pruebas de concepto hechas con las fuentes de neutrones, en la que además de poder ver la imagen rotando tridimensional, podemos reconstruir los diferentes planos y las diferentes vistas para ir viendo los diferentes aspectos de la muestra en profundidad.
Pero voy a pasar a la interesante, que sería que ya probamos esta tomografía con el propio efebo. Gracias a los diferentes planos conseguimos ver, por ejemplo, el espesor de la escultura en diferentes puntos, hay algunos defectos de la manufactura y algunos detalles de la fabricación. Por ejemplo, este macizo de la barbilla, que podemos ver hasta dónde se extiende y qué profundidad tiene, gracias a los diferentes planos. Ya para concluir, simplemente decir que, bueno, que con este trabajo hemos validado una serie de técnicas de imagen en el CNA que pueden tener diferentes aplicaciones, entre las que se incluye el patrimonio cultural. Que precisamente la fuerza reside en que podemos utilizar el mismo setup y los mismos dispositivos para hacer análisis complementarios con distintas fuentes de radiación sobre la misma muestra. Además, tenemos calidad de imagen suficiente para dar servicio a usuarios externos, con resolución submilimétrica, calidad de imágenes en minutos, la posibilidad de tomografía e incluso de hacer análisis fuera del centro en el caso de los rayos X. Además, actualmente España es el único centro de investigación español con la posibilidad de hacer radiografía y tomografía con neutrones, tanto rápidos como térmicos. Por supuesto, queda mucho trabajo todavía por hacer y estamos trabajando actualmente tanto en aumentar el flujo en la fuente de neutrones para incrementar la calidad de nuestras imágenes, como en sistemas de posicionamiento y alineamiento de muestras para tomografía y para el escáner de cuadros grandes, especialmente pensados en cuadros de caballete. Esto es todo lo que quería contaros en mi presentación. Muchas gracias por la atención y gracias a la organización por permitirme estar aquí. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo te quería preguntar si en vuestro centro hacéis más cosas aplicadas a patrimonio. Sí, de hecho nosotros, o sea, mi grupo es el que es un poco el extraño aquí. Entonces, el centro es un centro multidisciplinar y tiene diferentes aplicaciones y hay un grupo fuerte de patrimonio cultural que se dedica principalmente a hacer temas de fluorescencia. Entonces, en el CNA hay capacidad para hacer fluorescencia de rayos X con distintos tipos de haces, milimétricos, micrométricos y haciendo mapping incluso a la vez con difracción. Y aparte imagen ultravioleta y infrarrojo. Además tenemos un acelerador Micadas que está dedicado específicamente a la datación por carbono 14, con lo cual también se puede hacer datación por carbono 14, y tenemos un TAC clínico que muchas veces podemos utilizar para ver muestras de tamaños grandes, por ejemplo, algunas esculturas de talla humana. Por otro lado, también se está intentando mejorar en el centro, en incluir algunas técnicas moleculares como la técnica Raman. Uy, nos lo has vendido muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Yo misma. Muy bien. ¿Cuál es la resolución o lo utilizáis solo como radiografía de imagen? ¿Perdón? ¿Cuál es la resolución que tenéis de las muestras? O sea, de la imagen, perdón. Sí, para rayos X y rayos gamma, esa era la que tenía por ahí atrás. Uy, esto es para adelante. Es lo típico que se pregunta, sí. Sí, para rayos X y rayos gamma tenemos 800 micras, en torno a las 800 micras. Para neutrones térmicos estamos en resoluciones submilimétricas, pero cerca del milímetro. Y las últimas, bueno, lo que he puesto aquí, que era el análisis que hicimos cualitativo, para neutrones rápidos tenemos entre 1 milímetro y milímetro y medio, pero en las últimas pruebas hemos conseguido reducirlo al milímetro o submilimétrica. Entonces estamos por ahí siempre, en torno al milímetro o submilimétrica. Vale, gracias. Estaba por ahí la imagen, pero ya no sé si la voy a encontrar. Me ha resuelto la duda igualmente, sí. Esta es. Ah, ahí por ahí abajo, que no veía. Ah, bueno, Mohamed, como no, le voy a dejar el micrófono. Mi pregunta es, sobre cogéis imágenes de los objetos del patrimonio. ¿Hay alguna manera de acoplarle a vuestra tecnología otras técnicas para extraer composiciones químicas del material analizado? Sí, de hecho, se me ha olvidado antes cuando te contestaba yo la pregunta. Al final, el centro de aceleradores tiene un acelerador tándem que está hecho específicamente o se diseñó para hacer técnicas IVA. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para ver análisis elemental es hacerle PIC-C y PIG. De hecho, tienen un haz externo para muestras grandes y luego cámaras en que incluso se pueden hacer técnicas IVA en muestras pequeñas haciendo mapeo. Y al final ese es el mismo acelerador en el que estamos haciendo las imágenes con neutrones. No tanto en el mismo momento, pero sí en el mismo centro podemos mover la muestra de laboratorio en laboratorio o de línea de haz en línea de haz para hacer los diferentes estudios. ¿Alguna duda más?
Bueno, pues agradecemos otra vez a María Ángeles por su exposición.